creen que es la causa por la cual existe una osteoporosis? ¿Qué se imagina? Factor genético. ¿Por qué creen que una persona tiene osteoporosis? ¿O no? Porque hay una mayor resolución que no puede ser compensada a la formación. Una mayor resolución ósea de formación. Ya existe una mayor distorsión, así está bien. Pero ¿por qué existe esta mayor distorsión? ¿Por qué creen? ¿Alguien tiene alguna idea? Puede ser por la deficiencia de consumo de calcio, puede ser por la deficiencia de vitamina D, o cuál puede ser su causa. Hipoparatiroidismo, hiper. ¿Cuál piensan que es la causa? ¿Por qué piensan en? O sea, ¿a quiénes piensan o a quiénes han visto ustedes que tienen datos de osteoporosis? Personas mayores. Las mujeres postmenopáusicas, el periodo menopáusico, ¿sí? Ya, ellos tienen sí, una mayor pérdida de tejido óseo o básicamente de calcio, porque aumenta la absorción. Ya, uno. ¿Y qué otro grupo más han visto ustedes que tienen deficiencia de calcio? ¿O a quiénes han visto? ¿Quiénes? Personas jóvenes, mujeres, hombres, adultos mayores. Ya, sí, los adultos mayores. Existe básicamente una disminución en la absorción de calcio, vitamina D, que son los dos factores importantes para el desarrollo de la osteoporosis. Y esto se da en personas adultas mayores. Entonces tenemos dos grupos grandes, el grupo ya de mujeres en periodo de menopausia, postmenopausia, y el otro grupo adultos mayores por encima de 60, 70, 80 años, incluyendo el sexo masculino, que también tiene una deficiencia por su mala absorción. ¿Está bien? Entonces básicamente esos van a ser ya las dos causas bien importantes de la osteoporosis. Esto es a modo de repaso, ¿no? Sobre el metabolismo del calcio. Paciente de 70 kilos tiene 1 kilo de calcio aproximadamente. El 99% se encuentra en el tejido óseo, 1% en el líquido extracelular, intracelular. Con ese 1% hace muchas funciones: transmisión neuronal, estabilidad de la membrana, en la estructura ósea, en la coagulación y en las señalizaciones intracelulares. Con ese 1%. La concentración sérica oscila entre ¿qué? Entre 8.5 a 10 hasta 10.5, dependiendo del reporte de cada persona. Los requerimientos basales de calcio diario oscilan entre 800 a 1200 miligramos de cilindro diario. Modo de uso. Y se pasando, ¿no? Y el otro más importante en el metabolismo del calcio es que la vitamina D, básicamente, los niveles, la vitamina D nos va a ayudar en la absorción de calcio a nivel del intestino. Nosotros necesitamos concentraciones de 25 hidroxivitamina D, que ese es el nombre técnico, ¿ya? Que vamos a mantener concentraciones por encima de 30, que es lo ideal, ¿ya? Para que es suficiente. Por debajo de 20 es insuficiente y por debajo de entre 21 y 20 es insuficiente y por debajo de 20 es deficiente. ¿Ya? Los niveles de 25 hidroxivitamina D. ¿Sí? Básicamente los requerimientos de vitamina D según el grupo etario van variando. Menores de 1 año son de 400, a diferencia de una persona de 70 años o más, que va a llegar a ser 800. Entonces se dan cuenta que mayor edad, mayor cantidad de requerimiento de vitamina
Nosotros estamos en este grupo entre los 18 y 70 años, donde vamos a necesitar un requerimiento de cuánto, de 600 de vitamina D para que tengamos esa absorción adecuada. ¿Está bien? El calcio circula en 3 fracciones, como repaso. Como calcio iónico, que es la forma activa, más del 50%, de ese 1%, más del 50% está como calcio iónico solo. ¿Ya? Y está acompañado del otro grupo formando complejos con los fosfatos, bicarbonatos y hidratos. ¿Ya? Y también está unido a proteínas, que sería la fracción no activa. O sea, teniendo en cuenta que la proteína y la albúmina son transportadores por excelencia. La regulación de la hemostasia del calcio, ¿cómo se hace? ¿Cómo se regula los niveles de calcio en el organismo? Por 3 factores, ¿no ven? A nivel digestivo, a nivel óseo y renal. En el sistema digestivo se absorbe entre 30 al 40%. A nivel renal existe una reabsorción del 80%. Y en el sistema óseo, por el intercambio que les he dicho, bueno, existe un intercambio diario. Ya, básicamente esa es la regulación del calcio. Estos 3 sistemas regulan los niveles de calcio. Falla uno, como una insuficiencia renal, existe una alteración. Pacientes con alteraciones, con síntomas de mala absorción, ileostonizados o que tengan problemas digestivos, sufren ya en lo que es la hemostasia del calcio. Lo mismo en el tejido óseo, la osteomalacia, el mal de Port, ya sufren. Esto igual es un esquema didáctico sobre la hemostasia del calcio, donde encontramos la PTH, ya, que es la hormona que regula tanto la absorción como la eliminación de calcio, ¿no ves? Mediante ya los niveles de calcio séricos. Un aumento de calcio va a producir una inhibición en la formación de PTH. ¿Ya? ¿Y qué va a hacer? Se va a activar acá, que se llama la calcitonina. Esta calcitonina, ¿qué va a hacer cuando existe demasiado calcio? Va a disminuir a nivel renal que la reabsorción de calcio. A nivel del intestino delgado va a disminuir la absorción de calcio. A nivel del hueso va a disminuir la absorción. Todo disminuye. La calcitonina, su opuesto a la PTH. Y si existiera una disminución de calcio, se va a activar la PTH a nivel renal, a nivel intestinal y a nivel de tejido óseo, produciendo ¿qué? Su reabsorción. Pues básicamente este es el metabolismo, la homeostasia del calcio. Si nosotros dominamos todo esto, pues nos vamos a ubicar muy fácilmente dónde pueden estar las lesiones y las consecuencias que pueden conllevar. ¿Está bien? Y bueno, ahora hablando de materia, la osteoporosis. Básicamente la osteoporosis es una alteración en la estructura del tejido óseo o de la masa ósea. Acá vemos 2 imágenes, un tejido óseo normal con estas clavículas y un tejido con los datos de osteoporosis, que pues, van aumentando los niveles de clavícula y el tejido óseo se vuelve cada vez más débil. ¿Está bien? La osteoporosis y la osteopenia. La osteopenia es como un inicio de la osteoporosis, es una disminución leve de la deficiencia de calcio. Si no se trata en ese momento, básicamente va a pasar una osteoporosis grado 1 o grado 2. Entonces la osteoporosis va a ser una masa ósea baja, ya, un deterioro en la microarquitectura, como se mostró en la imagen anterior, riesgo de fracturas por fragilidad ósea. Los pacientes tienen esta fragilidad, una caída, un mal paso condiciona a una fractura. Donde, bueno, es lo mismo, ¿no? Donde cualquier caída presenta fractura. Todo este círculo va a llevar a una fractura, la pérdida de masa ósea, la fragilidad ósea y la alteración en la microarquitectura. Todo esto condiciona a una fractura patológica. Ahora, ¿cuáles son las causas? Pueden existir muchas causas por las cuales un paciente puede llegar a tener osteoporosis. Muy aparte de estos 2 grupos, ¿no? Del grupo de las mujeres en el periodo menopáusico y del grupo ya de adultos mayores. Puede ser los hábitos, como el consumo de tabaco, consumo de alcohol, una vida sedentaria con muy poca actividad, ingesta deficiente de vitamina D y calcio, el hecho de no consumir calcio, no exponerse. Todo esto te va a condicionar a ¿qué? A una osteoporosis.
También existen fármacos como el consumo de glucocorticoides, que les hablamos en el Cushing, disminución de la masa ósea y predisposición a fracturas patológicas. Inmunosupresores como methotrexate, nefenamina pueden también coadyuvar a la formación de osteoporosis. Enfermedades de tejido óseo post-trasplante a nivel renal, cardíaco, hepático, pulmonar. Enfermedades gastrointestinales, hepatopatías, hepatitis, síndrome de mala absorción, todo por disminución en la formación de vitamina D y consecuente disminución en la absorción de calcio. Enfermedades endócrinas también que están relacionadas, el hipotiroidismo, diabetes tipo 2, síndrome de Cushing, entre los más frecuentes y conocidos. Enfermedades hematológicas, las neoplasias, leucemias, linfomas, mielomas también se relacionan. Y otras causas como enfermedades como la amiloidosis, sarcoidosis, que pueden llegar a formar a la larga causa de osteoporosis. También está el componente genético. ¿Está bien? Estas son las causas entonces por las cuales puede haber una osteoporosis de causa no de estos dos grupos principales. Y como les decía, existen dos tipos de grupos, Entonces, de acuerdo a ese grupo también se catalogan los tipos de osteoporosis. Osteoporosis tipo 1, osteoporosis tipo 2. La osteoporosis tipo 1 compromete los huesos trabeculares de la columna y muñeca. Son estrógenos dependientes, entonces más frecuente en sexo femenino en su periodo menopáusico y posmenopáusico. Afecta obviamente a las mujeres y su pérdida oscila entre 5 al 10% año de tejido óseo. Y el tipo 2 ya va a ser que afecta a personas de edad adulta, mayor. Compromete qué tipo de huesos, huesos trabeculares y corticales. Es calcio dependiente, ya no es dependiente del estrógeno, este depende de calcio, disminución o mala absorción de calcio. Afecta tanto a mujeres y a hombres a partir de la sexta, séptima década de su vida. Se relaciona con fracturas de cadera, y ocurre después de los 70 años. Entonces, estos son los dos tipos más frecuentes de osteoporosis. Muy aparte de la osteoporosis secundaria A, que les he dicho en cuadros anteriores. Lo mismo, la osteoporosis primaria, secundaria, la primaria de tipo postmenopáusica, de tipo senil. Y las secundarias A, que a consumo de glucocorticoides, hábitos no muy adecuados, falta de ejercicio, y bueno, los otros cuatro. La osteoporosis, bueno, básicamente es una reducción de la masa, sí, es una osteoporosis postmenopáusica, la de tipo 1, y la osteosenil, la de tipo 2. Es básicamente el cuadro que representa. En las primarias, entonces, vamos a hablar de la postmenopáusica, que afecta obviamente entre los 51 y aquí un poquito, sí, 75 años, puede que sí, pero básicamente el periodo de la menopausia comprende, si es que no me equivoco, entre los 45 hasta los 55 años. Puede haber una menopausia precoz, que puede levantarse a los 40, 38, o incluso tardía después de los 55, 60. Entonces, comprende todo este grupo, Es más frecuente, obviamente, en las mujeres, Los niveles de... ¿Por qué? Porque van a estar bajos los niveles de testosterona, hay una alteración hormonal, eso es lo que lleva a la consecuencia. Esta alteración hormonal, en la teoría que refiere la disminución de calcio, hace que exista un nivel elevado de factores estimulantes como la interleucina 6, la interleucina 9, 2 y factores de necrosis pulmonar. Y se supone que esta elevación de estas interleucinas produce que haya un reclutamiento y una activación de los osteoclastos. Y los osteoclastos, ¿qué van a hacer? Van a aumentar la resorción, van a sacar tejido óseo, el calcio del tejido óseo y lo van a llevar a la circulación. Entonces, todo este sistema fisiopatológico se supone que produce, esta sería la causa fisiopatológica de que el paciente llegue a tener osteoporosis en periodos de menopausia. En la tipo 2, básicamente la senil o involutiva, esta se va a relacionar con el proceso de envejecimiento natural y normal que sufre cada persona. Hay un descenso gradual en el número y la actividad de los osteoclastos. Los osteoclastos, a diferencia de los
los osteoblastos, a diferencia de los osteoclastos, ellos forman tejido óseo, ya, sacando calcio de la circulación para formar tejido óseo. Entonces, en este momento existe una disminución de esto. No se llega a formar la cantidad necesaria de tejido óseo. Aparece con frecuencia después de los 60 años, afectando tanto a hombres como a mujeres. Afecta a los huesos trabeculares y corticales, causando fracturas de cuello femoral, vértebra, porción proximal del húmero, porción proximal de tibia y pecho. Los huesos largos, en síntesis, ya, la pelvis. Por eso nuestros pacientes adultos mayores, después de los 60, 70 años, son muy frecuentes a producir fracturas patológicas, ya, y tienen fractura de cadera, están en protocolo de prótesis de cadera, ya, por esta situación, porque existe una mala absorción ya por su edad. ¿Entienden? Puede ser resultado de una reducción en la síntesis de vitamina D o una resistencia a la actividad de la vitamina relacionada con el cáncer. Son esas dos hipótesis que se postulan. Pero yo considero que es una reducción en la síntesis de vitamina D. Ahora nos vamos a las causas secundarias. Hemos visto las primarias, ahora vamos a las secundarias. ¿Secundaria qué? A enfermedades endócrinas, el consumo o la producción excesiva de glucocorticoides, como la enfermedad de Cushing, ACTH dependiente, que producen demasiado cortisol y esto condiciona un aumento de glucocorticoides y esto va a producir una reducción en el tejido óseo. El hipertiroidismo también está acá relacionado, asociado al hipogonadismo, la hiperprolactinemia, cuando ya hablamos de procesos a nivel de hipófisis, ¿ya? Y la diabetes tipo 2, la diabetes mellitus, cualquiera de sus tipos. Puede ser secundario a qué? A consumo de glucocorticoides, como el Cushing exógeno, ¿no? Al consumo de alcohol, etanol, consumo de tabaco, poca actividad. Acá en otras causas la inmovilización, pacientes que están mucho tiempo inmovilizados y más que todo en qué les pasa en viejitos, ellos ya están sentados ahí, ni siquiera los sacan al sol, están aislados en su cuarto. Pacientes con enfermedades ya crónicas como la insuficiencia renal, sabemos que el riñoncito ayuda en la formación de vitamina D y por consecuencia, va a haber una mayor absorción de calcio en el intestino. Si el riñoncito está mal, obviamente va a haber una alteración en estas situaciones, no va a haber mayor absorción, no se va a producir más vitamina D. Hepatopatías también están relacionadas ya, síndrome de mala absorción, lo mismo, el paciente no absorbe vitaminas, ya, enfermedades pulmonares, neoplasias malignas, todo por consumo. Entonces estas son las causas secundarias. Representan menos del 5% de los casos de osteoporosis, o sea, no es el común. El común denominador siempre va a ser la de tipo 2, luego la de tipo 1 y después otras, ¿está bien? Acá lo mismo cuadro, vemos aquí que existe una depuración estrogénica o de estrógenos a nivel ya, o en este caso en las mujeres, lo cual va a ser una pérdida ya ósea, un aumento en la resorción, por consecuencia va a haber problemas de osteoporosis y osteopenia. Y también va a haber un deterioro de la microarquitectura. Vemos una vértebra ya bien versus una vértebra con datos de osteoporosis. Ya. Factores que ponen en riesgo la osteoporosis. Factores que pueden ser modificables o no modificables. La edad sabemos que no se puede modificar, el sexo no se puede modificar. ¿Entienden esa parte? No. Pero existen otros que sí. Por ejemplo, los hábitos somáticos ya se pueden modificar, la actividad física se puede modificar, el consumo de fármacos se puede modificar, abuso de sustancias también se puede modificar, versus el envejecimiento no se puede modificar, ya. La menopausia no se puede modificar, ¿entienden? El color de la piel no se puede modificar y se relaciona más en la tez blanca, ya, mayor datos de osteoporosis. La clínica, el paciente no va a venir porque, bueno, tiene alguna molestia bien sugestiva de osteoporosis. Básicamente el paciente va a venir porque puede presentar una discapacidad, ya puede presentar una deformidad,
puede presentar un dolor crónico, o puede presentar una pérdida de altura, como ven en la imagen. Ya, cuando era joven, bueno, ya mamá, ya en la tercera edad llegando, ¿no? Por eso todos nuestros abuelitos son bajitos, y se dan cuenta, piensan, son bien bajitos. ¿No? Y ellos medían unos 70, nuestros papás igual, cada vez somos más altos que ellos, pero ellos van seduciendo por este tejido a nivel vertebral. Obviamente los espacios intervertebrales cada vez se achican, hay menor tejido óseo, entonces básicamente el paciente empieza a volverse más pequeñito. ¿Está bien? Entonces los síntomas